Saludos estudiantes, soy el profe Marcelo y en este video quiero explicarles el tema razones trigonométricas. Pero antes de comenzar quiero pedirles que al finalizar el video no se olviden de darle un me gusta ni de suscribirse gratis a mi canal. Cuando hablamos de razones trigonométricas, enseguida debemos relacionarlo con triángulos rectángulos, porque las razones trigonométricas son solo aplicables a triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo es aquel como el que figura aquí en pantalla, que posee un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Analicemos un poco esta figura. Este triángulo, como todo triángulo, posee tres lados. En este caso, los lados A, B y C. De los cuales el lado más largo, que puede identificarse fácilmente, recibe el nombre de hipotenusa. Esté como esté orientado el triángulo, el lado más largo es la hipotenusa. Y los otros dos lados, en este caso el lado B y el lado C, reciben el nombre de catetos, ¿sí? Además, en el triángulo podemos observar ángulos interiores. El ángulo alfa, el ángulo beta y este ángulo recto, ¿sí? El ángulo alfa y el ángulo beta son ángulos agudos porque su amplitud es menor a 90 grados, ¿sí? Entonces, volviendo un poco al tema de los catetos a su vez pueden clasificarse en opuestos o adyacentes, ¿sí? Es decir, pueden ser opuestos o adyacentes según el ángulo interior que se tome como referencia, el ángulo agudo, porque podemos tomar como referencia el ángulo alfa o el ángulo beta. Por ejemplo, si tomamos el cateto B en referencia de beta, vemos que B se opone a beta, por lo tanto B es opuesto a beta. Pero fíjense que B, con respecto a alfa, está adherido al ángulo alfa, ¿sí? Está pegado o forma parte, es un lado del ángulo alfa, ¿sí? Por lo tanto, B se dice que es adyacente a alfa, ¿sí? Opuesto a beta, pero adyacente a alfa. Y con C sucede lo contrario. El lado C vemos que se opone al ángulo alfa, por eso es opuesto a alfa, pero vemos que está pegado al ángulo beta, es decir, es un lado del ángulo beta, entonces por eso C es adyacente a beta, ¿sí? Opuesto a alfa, adyacente a beta. Eso es importante saber identificar para poder aplicar así las razones trigonométricas. Ahora bien, ¿qué son las razones trigonométricas? Se llama razones trigonométricas a los cocientes o razones, o también divisiones, que pueden darse entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Veamos, cada lado del triángulo rectángulo tiene una longitud. Si nosotros efectuamos las divisiones entre las longitudes de esos lados, vamos a obtener las razones trigonométricas, ¿sí? Las razones trigonométricas principales son tres, ¿sí? Y reciben el nombre de seno, coseno y tangente. Se llama seno a la razón que se da entre la longitud de un cateto opuesto y la longitud de la hipotenusa. Se llama coseno a la razón o división que se da entre un cateto adyacente y la longitud de la hipotenusa, ¿sí? Se llama tangente a la razón que se da entre la longitud de un cateto opuesto y de un cateto adyacente. Entonces, seno, coseno y tangente, ¿sí? Estas formulitas siempre hay que tener en cuenta, ¿sí? Hay que tenerlas en cuenta, porque en base a esto nosotros vamos a armar las formulitas correspondientes, ¿sí? Entonces, además estas razones trigonométricas, ¿sí? Seno y coseno y tangente cambian de valor según los valores que se tomen de cateto opuesto o cateto adyacente. El valor de la hipotenusa es siempre el mismo, ¿sí? Hay una sola hipotenusa en el triángulo, pero los catetos opuestos y adyacentes puede cambiar dependiendo de cuál es el ángulo que se toma de referencia, porque dijimos, si tomamos como referencia el ángulo alfa, el cateto opuesto es C y el cateto adyacente es B. Pero si tomamos como referencia el ángulo beta, el cateto opuesto es B y el cateto adyacente es C. La hipotenusa es hipotenusa para cualquiera de los dos ángulos interiores. Y las referencias siempre son o el ángulo alfa o el ángulo beta, es decir, los ángulos agudos. Nunca tomamos como referencia el ángulo recto, ¿sí? Entonces, si yo tuviera que determinar el seno de alfa,
¿sí? El seno de alfa lo vamos a determinar teniendo en cuenta esta fórmula, pero tomando como referencia el ángulo alfa. El cateto opuesto a alfa, ¿sí? El opuesto a alfa es C, por eso aquí arriba debe ir la longitud del lado C. Y abajo tiene que ir la hipotenusa. La hipotenusa sabemos que es el lado A. Entonces colocamos C sobre A, ¿sí? Si tuviéramos en cambio que determinar el seno de beta, la cosa cambia, porque el cateto opuesto a beta ahora es el lado B. Y la hipotenusa, bueno, la hipotenusa sigue siendo el lado A, ¿sí? Si tuviéramos que determinar el coseno de alfa, según la fórmula, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente a alfa. Entonces, si este es alfa, este es el cateto opuesto y el cateto adyacente es B, ¿sí? Sobre hipotenusa. La hipotenusa, como dijimos, sigue siendo el lado A. Si en cambio queremos determinar el coseno de beta, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque el cateto adyacente ya no es el mismo que con respecto al ángulo alfa, ¿sí? Porque para beta, el cateto adyacente es el lado C. Entonces ahí debe irse. Y la hipotenusa sí, la hipotenusa sigue siendo A. A la hora de determinar la tangente de alfa, tenemos que tener en cuenta que el cateto opuesto a alfa es el lado C. Entonces arriba, en el numerador, debe ir el lado C. Y el cateto adyacente a alfa es el lado B. Entonces C sobre B. Si en cambio vamos a determinar la tangente de beta, el cateto opuesto a beta ahora es B. Y el cateto adyacente a beta ahora es C. Entonces la razón queda B sobre C. Y de este modo se determinan las razones trigonométricas con respecto a los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Apliquemos esto a un triángulo con valores concretos en sus lados, ¿sí? Tenemos este triángulo rectángulo, en el cual vemos que la hipotenusa mide 5 metros, ¿sí? Y los otros catetos miden este 3 metros y este 4 metros, ¿sí? Entonces, recordemos las formulitas para calcular el seno, el coseno y la tangente, ¿sí? El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, si quisiéramos determinar el seno de alfa es igual a cateto opuesto a alfa, si esto es alfa, el opuesto es 3 metros, ¿sí? Sobre la hipotenusa, y la hipotenusa mide 5 metros. Haciendo la calculadora 3 dividido 5, entonces el seno de alfa adopta el valor 0,6, ¿sí? Si quisiéramos determinar el coseno de alfa, ¿sí? Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente a alfa, ¿sí? El adyacente a alfa es 4 metros, ¿sí? Entonces arriba va 4 sobre hipotenusa y su longitud es 5 metros. Haciendo la división 4 dividido 5, esto arroja el valor 0,8. Y si tuviéramos que determinar la tangente de alfa, ocupando la fórmula, sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? La longitud del cateto opuesto a alfa es 3 metros. Y la longitud del cateto adyacente a alfa es 4 metros. Entonces, 3 dividido 4, esto arroja el valor de 0,75. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero con respecto a beta, ¿sí? Entonces, el seno de beta, según la fórmula, es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto a beta tiene una longitud de 4 metros, ¿sí? Por eso aquí va 4. Y la hipotenusa, ¿sí? Que va en el denominador, mide 5 metros, entonces va en el denominador 4 dividido 5, esto arroja el valor 0,8. Si calculáramos entonces ahora el coseno de beta, ¿sí? Según la fórmula, coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente a beta, ¿sí? Es 3 metros, entonces arriba va 3 metros en el numerador. Y la hipotenusa sabemos que mide 5 metros, entonces 3 dividido 5 es igual a 0,6, ¿sí? Y para calcular la tangente de beta debemos también seguir la formulita, cateto opuesto sobre cateto adyacente, pero considerándolos con respecto a beta. Cateto opuesto a beta, el opuesto a beta es 4 metros, ¿sí? Sobre cateto adyacente a beta, que es 3 metros. Entonces, 4 dividido 3, haciendo ese cálculo, esto arroja un valor 1,33. Como ven, siempre se deben tener en cuenta estas formulitas, porque estas son las que nos indican cuáles son las razones
O sea que las longitudes de qué lados del triángulo tener en cuenta para calcular cada una de las razones trigonométricas. Bueno gente, hasta aquí llegamos. Espero que el contenido del video les sea de utilidad. Si les gustó, denle un me gusta. Y si les interesan mis publicaciones, suscríbanse gratis a mi canal haciendo clic en el logo que figura a la derecha en pantalla. Hasta la próxima.